Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 27 de mayo. Estamos en la octava semana del tiempo ordinario en su segunda parte, en el ciclo litúrgico A. Muy bien, celebramos a San Agustín de Canterbury, obispo. Bueno, es un santo eh, italiano que tuvo como misión reintroducir el cristianismo, ¿no? En Inglaterra, ¿no? O sea, lo que conocemos como el Reino Unido. Bueno, y estos son siglo sexto, o sea, hace bastante tiempo. Muy bien, vamos entonces rápidamente a la primera lectura. Continuamos con la lectura de la carta del apóstol San Pedro, la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Nos dice San Pedro: queridos hermanos, ya saben que fueron liberados de su conducta inútil heredada de sus padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por ustedes, que por medio de él creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. eh, es bastante interesante, ¿no? Eh, cuando San Pedro manifiesta que todo lo que se ha hecho, ¿no?, en la redención lograda por nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, con su preciosa, dice, sangre, ¿no? Sangre preciosa, y no con otra cosa material, ¿no?, como el oro o la plata, sino con su sangre preciosa, que quiere decir su muerte en la cruz. Pero lo importante es que nos dice que Él ya había sido predestinado, dice, ¿no?, o manifestado desde antes de la creación del mundo. Entonces, Cristo, previsto, preconocido, predestinado desde antes de la creación del mundo, pero que ha sido manifestado en los últimos tiempos ya en su cuerpo, ¿no?, como Jesucristo. O sea, Cristo, el Mesías. No, no, en esto tendremos que ser claros, no es un plan B con la caída de nuestros primeros padres, ¿no? Adán y Eva pecaron. Dios, en su infinita omnisciencia, ¿no?, omnipotencia, ya estaba eh, Cristo, ¿no?, para solucionar o redimir a la humanidad caída. Y continuamos. Entonces creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios, ya que han purificado sus almas por la obediencia a la verdad hasta amarse unos a otros como hermanos. Ámense de corazón unos a otros con una entrega total,
pues han sido regenerados, pero no a partir de una semilla corruptible, sino de algo incorruptible, mediante la palabra de Dios viva y permanente. Bueno, es una oración bastante larga, ¿no? Pero nos detenemos un momento para eh, observar en el texto el mandamiento del amor, ¿no? Entonces, dice, han purificado sus almas por la obediencia, ¿no? La obediencia a la verdad. Y es la obediencia al mandamiento del Señor Jesús, ¿no? Y el mandamiento es precisamente el obedecer al Evangelio, la nueva ley, ¿no? La ley del amor. Por eso dice, hasta amarse unos a otros como hermanos, ámense de corazón unos a otros con una entrega total. Pues han sido regenerados, alusión al bautismo, ¿no? Entonces, con el bautismo nacemos a una vida nueva, la vida espiritual, ¿no? Con el perdón de los pecados y la infusión del Espíritu Santo. Y por eso continúa, pero no a partir de una semilla corruptible, sino de algo incorruptible mediante la palabra de Dios viva y permanente, porque toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba. Se agosta la hierba y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pues esa es la palabra del Evangelio que se les anunció. Bueno, entonces la palabra del Evangelio que se anunció, que anunciaron los apóstoles, ¿no? Que fue mandato también de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todo el mundo, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mandato del Señor, ¿no? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Y esa es la palabra viva, ¿no? La palabra viva que permanece para siempre. Otras versiones dice la palabra viva del Señor que permanece para siempre. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 147, cuyo responso es glorifica al Señor Jerusalén. Bien, este es un salmo de acción de gracias, ¿no? Principalmente, especialmente las partes que vamos a leer, y se agradece al Señor por la protección y la bendición que ha dado a su pueblo, ¿no? Siempre en los salmos tenemos que hacer una matizar, ¿no? La parte mesiánica, ¿no? Siempre hay una referencia eh, a la era mesiánica. Nos dice entonces el salmista, glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en sus fronteras, te sacia con flor de harina, Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. También una alusión a la palabra, alusión a la acción de gracias por la paz que esperaban los judíos, ¿no? El pueblo judío esperaba la paz. Incluso como evidencia para el Mesías, la llegada del Mesías, ellos esperaban la paz, pero no una paz eh, que signifique no haber guerra, ¿no? Es la paz con Dios, ¿no? Es el perdón de los pecados. Bueno, y termina el salmista. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación
obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Bueno, pueblo privilegiado, ¿no? El pueblo de Israel, el pueblo judío, al tener un Dios como el Señor. Pero que, matizando aquí, se refiere también al nuevo pueblo de Dios, la iglesia, ¿no? La iglesia universal, la iglesia católica, que somos todos, ¿no? Todos los que hemos sido bautizados, pertenecemos a la iglesia, tenemos nueva vida, ¿no? Hemos nacido de nuevo en el Espíritu, ¿no? Para ser parte de Dios. Muy bien, pasamos al Evangelio. Tenemos, continuando con la lectura del Evangelio según San Marcos, ¿no? Durante esta parte del tiempo ordinario. Entonces tenemos el capítulo 10, versículos del 32 al 45. Muy bien, nos dice San Marcos: en aquel tiempo los discípulos estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que lo seguían tenían miedo. Él tomó aparte otra vez a los 12 y empezó a decirles lo que le iba a suceder. Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Bueno, este lenguaje era prácticamente incomprensible, ¿no? Para los apóstoles, porque ellos esperaban eh, el hijo de David, que sería el rey, ¿no? Y que tenía su reino aquí en la tierra, para eh, derrotar a los romanos, el imperio romano, ¿no? Y establecer el reino eh, de David. Todo esto que les dice, que ese es el tercer anuncio ya de la pasión, ¿no? Muerte y resurrección. Parece que eh, todavía no lo entienden, por eso le preguntan. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Obviamente ellos estaban pensando en sentarse eh, en el reino, en medio del rey, ¿no? Entre la gente eh, que estaba con el rey, inmediatamente a su izquierda, a su derecha y a su izquierda. Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber o bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: podemos. Aquí se refiere al Señor, al martirio, ¿no? Que van a sufrir, como Él iba a ser también eh, crucificado, y también lo harán los, los apóstoles, ¿no? Los hijos del Zebedeo seguirán también el camino. Por eso les dice, le contestan ellos: podemos, no, no necesariamente entendiendo todo lo que implicaba el bautismo, ¿no? El bautismo de sangre. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberán, y serán bautizados
con el bautismo que yo me voy a bautizar, que me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Muy bien, entonces aquí les está contestando que ellos van a seguirlo, ¿no? En el bautismo de sangre y en el beber el cáliz del martirio también. Pero sentarse a su derecha o a su izquierda, pues obviamente ya sería en en el reino celestial, ¿no? O sea, después de esta vida. Ellos todavía no lo alcanzan a entender esta parte. Bueno, haciendo un poco más de elucubración, podríamos decir, eso ya prácticamente estaría decidido, ¿no? Si Jesucristo se sienta a la derecha del Padre y hay alguien a su izquierda y sentarse a su derecha, ese es el sitio de la Reina Madre, como el reino, como todo reino, ¿no? En el reino de David, a su derecha estaba Betsabé, su madre, ¿no? Y estaba en un trono. Bueno, continuamos. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, en última, lo que les dice el Señor es que el reino que empieza aquí en la tierra con la iglesia, ¿no? Y por la que ellos van a ser martirizados defendiendo a Jesucristo, al Evangelio, ¿no? Obviamente no es comparable con un reino terreno, ¿no? Como los que ellos piensan, porque son reinos tiranizantes, ¿no? Especialmente la clase real, los que se rodean al reino, lo que hacían era tiranizar al pueblo, y es completamente diferente. El Señor les dice: el que quiera ser grande, que sea servidor; el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Y les pone el ejemplo, ¿no? Por lo cual él vino no a ser servido, sino a servir e incluso a dar la muerte en rescate por muchos. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.